Así que simplemente era, digamos, aprovechar digamos, fuera de programa este espacio y nada más. Y lo dejo con Diego, que también tiene algo para decir. Fuerte el aplauso para el señor Ricardo Saldaña, actual tesorero de APADEA. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a Ricardo lo conocen, yo me presento, Diego Zambelli, soy comunicador. Escúchame. Colaborador de APADEA también, y entre otras tareas trabajo desde hace varios años en radio, más que nada con poblaciones en diversas situaciones de vulnerabilidad social, y entre ellas la discapacidad. Desde hace 5 años coordino un taller de radio para jóvenes adultos con discapacidad intelectual en Senderos del Sembrador, una asociación civil sin fines de lucro de Vicente López, y desde el año pasado con ese grupo hacemos un programa de radio que se llama Nada sin Nosotros, que en realidad es un programa radiovisual, es un programa de radio con imagen, algo que al principio nos había parecido un aditamento, pero que resultó un apoyo muy importante para que el programa tenga un mejor desarrollo. Bueno, trabajo en otras instituciones, pero no se trata de eso lo que quería comentar, sino retomar un poco lo que más o menos todos dijeron. Creo que todos los que estamos acá tenemos claro que el problema que tenemos como sociedad y en cuanto a la exclusión son las barreras materiales y simbólicas que vamos produciendo como sociedad. Y quizás de esos dos tipos de barreras, la más compleja es la simbólica, porque es de la que se desprenden las demás. Si nosotros como sociedad cambiáramos el eje de abordaje y de mirada a las personas con discapacidad, las barreras materiales serían muy fácilmente levantables, porque tendríamos toda una sociedad que entiende que es ella misma la que genera la exclusión de las personas, y por lo tanto hay que adecuar y hay que generar los apoyos necesarios. Primero, en realidad, hay que levantar las barreras, digamos, hay que dejar de construir cosas que dejan afuera a la gente. Y después empezar a brindar los apoyos necesarios para que aquellos que tienen un déficit concreto puedan estar en igualdad de oportunidades y desplegar todo su potencial. Es justamente la forma de pensar de la sociedad la que, creo yo, humildemente, es la mayor traba y la que podría destrabar todo lo que vendría después. Y ahí, claro, tenemos un montón de voluntad y de emprendimientos serios de los colegas que estuvieron acá sentados. Obviamente, y hay muchos más casos en todo el país. Nosotros desde nuestro programa, si nosotros tratamos de ir reflejando a comunicadores que trabajan la temática de la discapacidad, pero no tenemos tanta incidencia porque en general estamos en pequeños medios que no tienen mucho alcance. Acá, sin sostener la hipótesis de que los medios de comunicación o de difusión son los únicos responsables de generar estos valores simbólicos, estas cuestiones, tienen una gran incidencia. No son los únicos, es la educación, es la familia, la casa, otras instituciones que nos van formando desde pequeños. Pero el peso de los medios masivos, los más consumidos, es innegable. Y ahí estamos ante un gran problema, porque como ocurre en otras áreas vinculadas a la discapacidad, las leyes están, digamos, tenemos la convención, está ratificada, tenemos leyes nacionales de discapacidad, de salud mental, y en todas ellas, e incluso en leyes que no son específicas de la discapacidad, como la torpedeada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tienen artículos referidos a la cuestión de la accesibilidad y el ejercicio del derecho a la comunicación, que implica no solo el gran déficit que tenemos de la presencia de la discapacidad en la agenda. La discapacidad no aparece en la agenda de los grandes medios, digamos, mis colegas seguramente conocen un informe, el último creo que fue del año 2014-2015, del Observatorio de Discriminación. Evaluaron creo que 400 horas de los principales canales de aire y bueno, llegaron a la conclusión de que la discapacidad no aparece ni en los programas informativos ni en las ficciones. Y cuando aparece, las pocas veces que aparece, en el 70% de los casos, quizás no recuerde exacto el número, aparece mal representada la discapacidad, reproduciendo las mismas lógicas que generan exclusión todos los días. El pobrecito o el superhéroe, que es quizás lo más dañino de todo, porque al pobrecito mucha gente ya reacciona. Pero cuando en un noticiero, por ejemplo, se plantea un caso donde una persona con discapacidad pudo acceder a determinada instancia, por ejemplo a la educación superior, y se lo plantea en términos de superación personal, miren, el que se comprometió pudo,
¿Qué están diciendo? Que los demás no pueden porque no se compromete, porque no se pudo superar. Y lo que están invisibilizando son todos los dispositivos y todas las alianzas y todo el entramado que ayudó justamente a superar todos esos impedimentos. Por supuesto, empezando por el compromiso de la propia persona, pero siguiendo por su familia, sus amigos, sus conocidos, los profesionales que acompañan, las instituciones y muchas veces incluso en articulación, no solamente en el ejemplo que di con las instituciones educativas, sino con el propio Estado. Cuando enfocan en la persona que logró superarse, están invisibilizando todo eso, que es un enorme esfuerzo que permitió superar esas barreras materiales y simbólicas. Ya voy cerrando. Entonces acá la gran cuestión, a mí me encanta el ejemplo del Ni Una Menos. El Ni Una Menos caló muy fuerte y para gran parte de la sociedad ahora la cuestión de la violencia de género es muy distinta a lo que era antes. Incluso por detrás de los medios, que por suerte cada vez menos, titulan "La mató porque la quería", un crimen pasional, ¿no? La mató por amor, eso no es el amor, señores, es un crimen. Detrás de ese trabajo, donde están implicados un montón de periodistas, hay distintos colectivos que desde hace más de 10 años vienen ofreciendo capacitaciones a comunicadores sociales. Y así han logrado llegar a los grandes medios de comunicación que, aunque todavía repiten estas viejas lógicas, en gran medida ya tienen reflejos y muchos ya saben cómo comunicar mejor estas cuestiones. En discapacidad nos está faltando esto. Porque incluso medios que uno catalogaría como cercanos a nuestra causa, cuando titulan críticamente cuestiones vinculadas, por ejemplo, a las pensiones, hablan de discapacitados y no de personas con discapacidad. Entonces ahí no hay ni siquiera una cuestión de que estén en otra punta ideológica, sino que hay desconocimiento. Y entonces está faltando que el Estado y que otros estamentos, en el periodismo no tenemos colegio, como existe en el Colegio de Abogados, que te puedan juzgar o quitar la matrícula. No digo que esté mal, porque garantiza en gran medida el ejercicio del derecho a la comunicación, pero hay que articular distintos mecanismos que permitan capacitar, difundir y en todo caso apercibir también, porque no puede ser que se digan impunemente cuestiones sobre las personas con discapacidad, repitiendo estas cosas que ya dijeron mejor mis colegas, en cuanto a cómo la sociedad piensa la discapacidad y entonces día a día reproduce lógicas excluyentes en lugar de presionar porque se desplieguen la educación inclusiva, las sendas peatonales accesibles, el turismo inclusivo y todo lo que se les ocurra. Bueno, cerré. Gracias. Muy bien, fuerte el aplauso entonces para Ricardo. Bien, Diego, el PowerPoint que tenías, muy parecido al mío. El PowerPoint muy parecido al mío, muy bien. No, por favor. Bueno, vamos a saludar al doctor Horacio Joffre Galiber, que acaba de ingresar, así que buenos días, doctor. El gestor, el mentor de todo esto.